Muy buenos días, mis queridos alumnos. Pues como les he comentado, aquí vamos a llevar los videos de las clases que vamos a estar teniendo. Pero inicialmente vamos a empezar estudiando el pensamiento crítico, una habilidad muy necesaria en los tiempos que vivimos hoy, porque nos va a permitir facilitar una mejor toma de decisiones, aprender a cuestionarnos, aprender a argumentar la información que estamos de alguna manera trabajando. Entonces, pues vamos a empezar. El objetivo, recuerden, de aquí va a venir una ligera evaluación para que ustedes pues demuestren que ya tienen ciertos conocimientos en el tema. Comenzamos. Primeramente, el objetivo. Al finalizar este microcurso, el estudiante será capaz de analizar de manera crítica textos científicos, obviamente ambientados al área odontológica, identificar el argumento del autor, la evidencia que lo sustenta, sus posibles limitaciones y supuestos para fortalecer su capacidad de argumentación y toma de decisiones clínicas fundamentadas. ¿Qué me he dado cuenta? Que muchas veces cuando le pedimos a un alumno que lea un documento científico, el alumno hace un resumen y dice exactamente lo que dice el artículo, o sea, como que tomó las partes que a él le llamaron la atención, pero hasta ahí no hay una participación activa del alumno hacia ese artículo científico. Esto es como si yo les dijera, pues, dame un pedazo del artículo y léelo. Y aquí la importancia es que ustedes agarren esa información y le empiecen a asimilar a su mente, a su cerebro, para que esta información les sirva. Así aprendemos cuando vemos una película, leemos un libro, un audiolibro, tratamos de agarrar esa información, adaptarla a nuestro sistema y posteriormente pues aplicarla. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Primeramente, pues vamos a iniciar después de entender el objetivo. Es importante que se considere lo siguiente, que la verdad, esto del pensamiento crítico debe ser muy importante para nosotros. ¿Ok? Bueno, primeramente la misión de nuestra universidad, que es importante, porque está en nuestra misión. Ustedes al estudiar la modelo, pues es importante, este es un extracto de la misión que es formar ante todos seres humanos sólidamente capacitados para ejercer su profesión con ética y pensamiento crítico, a fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra sociedad. O sea, cuando ustedes salgan de la escuela, de la universidad, de la licenciatura en cirujano dentista, deben ser agentes que piensen, que argumenten, que justifiquen, que razonen por qué están tomando en consideración un determinado tratamiento, que justifique la toma de decisiones, sobre todo toma de decisiones que puede afectar a su paciente de manera positiva, pero también negativa. ¿Por qué es importante estudiarlo? Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestran los errores que se cometen cuando no se considera un buen pensamiento crítico, cuando se toman decisiones sin evidencia, simplemente las tomamos por nuestra propia decisión, pero no utilizamos otras fuentes para llegar a una conclusión. ¿Qué quiero darles a entender? Esto es como que tú, por tu propio conocimiento, tomes una decisión con un paciente y no hagas referencia a los datos médicos, no hagas referencia a la información de libros, a la información que tienes de otros compañeros, etcétera. Y lamentablemente, odontología ocupa el primer lugar en porcentaje de malas prácticas. Entonces, ahí tenemos un problema que hay que resolver. Yo la verdad pensaba que era urgencias médicas, pero pues me di cuenta que lamentablemente en odontología, pues todos estamos aquí destacando en que no se toman correctamente buenas decisiones. Un ejemplo, una analogía muy sencilla, vas con un doctor y te dicen que este tratamiento te va a servir, pero luego vas con otro y te dicen que ese tratamiento pues
no es tan bueno y te sugieren otros. Entonces ahí es donde hay mucho juego que hay que considerar para tomar correctamente las decisiones. Ok, también, dicho lo anterior, hay que definir qué es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es la habilidad de analizar, es una habilidad y la habilidad se hace con el tiempo, trabajándola. No se saca de golpe, sino que hay que estudiar, en la cual tú analizas y evalúas información de manera objetiva y razonada. ¿Cómo? ¿Cómo tienes un conocimiento objetivo y razonado? Cuando cuestionas, cuando haces preguntas, cuando tomas en cuenta diferentes perspectivas y esas decisiones las tomas en consideración a esos dos puntos principales. La persona que no tenga un pensamiento crítico, pues obviamente son personas que tienen dificultad en la argumentación, no saben defender sus casos, se basan nada más en lo que han estudiado y cuando les hacen una pregunta diferente, una pregunta que a lo mejor no consideraron en su caso, no buscan responder. Esto es como, por ejemplo, que tú defiendas un caso clínico y digas que este tratamiento y este medicamento se debe de usar, pero cuando un doctor, un cirujano dentista te pregunta por qué lo estás considerando, no logras contestar, simplemente te limitas a decir porque así estaba en el libro y eso no es correcto. ¿O qué pasaría si esta persona tiene hipertensión? ¿Cómo lo trabajarías? Esto obviamente pues nos traduce a un rendimiento académico bajo, que no sean ustedes eficaces para diagnosticar correctamente a sus pacientes y obviamente lo que va a repercutir en su práctica. ¿Cómo sabemos si ustedes están pensando críticamente o esa pregunta a lo mejor ustedes se la hagan? ¿Cómo yo sé si soy un pensador crítico? Aquí tenemos unas pequeñas alertas que son importantes considerar. Número uno, no pregunta. Cuando un alumno no pregunta, comete una falacia. Una falacia es como una mentira, como un conocimiento que cree que es el correcto, pero en realidad no es correcto. O sea, cuando un alumno no pregunta, simplemente está aceptando las cosas que se están diciendo, las considera correctas y esto lamentablemente afecta. Adicional, de que pues no fomenta la participación activa de su persona. Recuerden que ustedes nos tienen nada más 2 horas a los docentes. Entonces aquí es muy importante que ustedes pregunten, pero si no preguntan, pues es su primer síntoma. Si no preguntas, no puedes analizar la información. Simplemente la tomas en cuenta y pues la aceptas tal y como viene y ya entregaste la actividad. No se trata igual de preguntar a cada rato, sino preguntar cuando en verdad tengas dudas o saber responder cuando alguien te haga una pregunta. Y no me refiero a preguntas de este tipo, porque vamos a tener una sección para saber preguntar, pero me refiero a no hacer estas preguntas, no lo entendí, ¿me lo puede explicar? ¿O podría usted repetir lo que dijo? Esas son preguntas que no ayudan al pensador crítico, esas son preguntas que el alumno no prestó atención y quiere que se lo vuelvan a explicar. Entonces, de ahí es importante que ustedes tengan esto. Hacen preguntas básicas, como se les dijo, se están durmiendo en clase, tienen una gran distracción tecnológica, están pensando en la computadora, en el celular, por eso estamos haciendo esta modalidad en la cual este video ustedes lo estudian en su casa, lo vuelven a estudiar, lo vuelven a estudiar, lo vuelven a estudiar, para que cuando estén conmigo, pues ya puedan trabajar de manera correcta, en clase, haciendo las actividades. Otro detalle es que los alumnos que no están desarrollando el pensamiento crítico no aceptan lo que se les indica, o sea, aceptan lo que se les indica sin cuestionar, o sea, ellos simplemente aceptan lo que se les dije, lo que se les dice porque consideran que el profesor es el experto. Sí tenemos conocimientos, sí tenemos cierto expertise, pero no lo sabemos todo y uno de los detalles del pensador crítico es hay que ser humilde. Hay que ser humilde en el sentido de que no lo sé todo, de que a lo mejor ustedes tengan buenas opciones y necesitamos saberlo, pero para eso ustedes tienen que preguntar,
Entonces, no acepten todo lo que se les indica, porque es como que si yo les dijera, pues, tírense al pozo, y van a decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque obviamente me voy a morir. Desde ahí es importante no aceptar todo lo que se nos diga, sino hay que aprender a cuestionar o preguntar. Cuando no hacemos, cuando estamos en ese modo de no preguntar, dormirnos, preguntas básicas, obviamente tenemos una pasividad y hay una gran dependencia del profesor. O sea, le preguntamos al profesor que viene, que no viene, no pregunto, simplemente estudio lo que dijo el maestro y ya, se acabó. No pude crecer más porque el docente se limitó a enseñar una parte, no dio suficiente información, pero peor aún, ustedes no analizaron, no hicieron ninguna pregunta, estaban distraídos, estaban durmiendo y eso afecta. Número dos, la constante memorización. Ojo con eso. Hay muchas materias que sí requieren cierto punto de memorización, pero la comprensión es lo que en verdad se busca y comprender no es ponerse en el lugar de alguien ni nada por el estilo. Dentro del contexto educativo, comprender es entender las partes de cada cosa que les estén diciendo sus maestros. Cuando no comprendemos, la memorización se va, porque no lo comprendimos. Nos aprendimos definiciones, alguna que otra imagen por allá, pero si no comprendimos lo que significa esas imágenes, la información se va a ir. Una persona que no pregunta, no analiza, tiene resistencia a nuevas ideas. Cuando se les dice hay que preguntar, no quieren, y no es que digan no quiero, simplemente se ponen en un modo en el cual no desean participar. Les dice el profesor, a ver, ¿alguna duda? O fulanito, ¿tienes alguna pregunta? Y nadie pregunta nada. Esa es una forma de resistencia, una resistencia a no querer ser mejor estudiante. Y esto es muy importante. Hay muchas clases que nos dan a nosotros los docentes para ser mejores docentes, pero a veces no recibimos clases para ser mejores estudiantes. Y esto es lo que nosotros buscamos, que con este mini curso ustedes sean mejores estudiantes. Tienen una mentalidad orientada al examen, o sea, solo voy a estudiar lo que va a venir en el examen, o sea, si pregunta otra cosa el profe, no soy capaz de responderla. Y esto es muy importante. Si yo fuera un estudiante y me dicen, pues aquí están los 7 temas, estudio los 7 temas, ¿ok? Pero estoy orientado a pasar el examen y no estoy orientado a que a través de ese examen pueda ser mejor persona, puede ser una persona con mayores conocimientos. Los exámenes no son para reprobar, es una forma, es un termómetro para saber si ustedes están comprendiendo los temas. Por eso es muy importante que no estén orientados al examen. Si ustedes están orientados a aprender y comprender, el examen es una añadidura nada más. Esto también va a generar un rendimiento bajo, bajas calificaciones, 60, 70, y en el área de salud es muy cuestionable que una persona que va a tratar a pacientes tenga una calificación baja. Y no saben argumentar sus casos, no saben defender sus conocimientos. ¿Por qué? Porque no tienen información, porque no preguntaron, porque no estudiaron, porque no leyeron de manera efectiva la información y esto crea una dificultad. Y al final, en su área laboral, van a dar diagnósticos ineficaces. Esos son los signos y los síntomas de lo que nos pasa. Por eso, para que no pase esto, vamos a dividir. Hay muchas estrategias y hay otras formas de identificar si una persona piensa críticamente o no. Allá está muy abierto esto, pero estoy trabajando las que les considero que les pudiera servir a ustedes y que a lo largo de mi trabajo en la universidad, pues considero que son muy importantes. Son 3. La lectura crítica, entendida como aquel método para poder reflexionar considerando las características de la información, las evidencias que entrega un autor, los argumentos que presentan y las controversias. Número 2, la mayéutica socrática, aprender a preguntar. No es lo mismo que digamos, define caries dental
a que yo diga cómo se manifiesta una caries dental. No es lo mismo define proteína a que les pregunten cuáles son las características que hacen a una proteína ser considerada proteína. Hay que saber preguntar y posteriormente cómo trabajar con casos clínicos a través de escenarios prácticos. Esos tres vamos a ver. Hoy nos vamos a centrar en lectura crítica. Van a ver el video un poquito largo porque pues di la introducción sobre pensamiento crítico, pero hoy nos vamos a centrar a lectura crítica. Y lectura crítica, no me refiero al hecho de leer. Todos sabemos leer, qué bueno, pero no somos críticos. Esto, para que me entiendan, una analogía muy sencilla es cuando estamos a lo mejor en el auto y estamos cantando una canción en inglés, no sabemos nada de la letra, pero nos gusta la tonada y estamos cantando. ¿Mm? ¿Ok? O estamos cantando una melodía en español, estamos entendiendo la letra, pero no la estamos comprendiendo, simplemente la estamos cantando. ¿Ok? Como yo les decía, hay muchas ejemplos, hasta nuestro himno nacional, lamentablemente muchos lo cantamos, pero no tenemos ni idea de lo que significan muchas palabras, entre ellas porque no, ya no se usan, entre otras porque ni me preocupo por investigarlas y las estamos cantando y no sabemos. Por ejemplo, esos mexicanos a grito de guerra, el acero, aprestat y el bridón, y no sabemos qué es bridón, y esto es muy importante para nosotros. Entonces, hay que comprender los términos. Entonces, vamos con la lectura crítica. Para esto, nosotros obviamente necesitamos un artículo para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, primero es desarrollar en ustedes la habilidad para analizar, evaluar y cuestionar textos científicos y clínicos. Hay muchas formas, les comento. Podemos ver muchos artículos, muchas estrategias. Aquí lo que hice es condensar, o sea, hacerlo práctico para ustedes, una llave en mano, compactar la información. ¿Ok? Sobre todo para ustedes que están en el área de la salud y pues lamentablemente su tiempo de estudio pues está muy restringido por son diversas materias. Y aquí nos vamos a centrar en cuatro puntos fundamentales para leer un artículo científico. Los argumentos, las evidencias, las controversias y los supuestos. Los argumentos, entendido es lo siguiente, son las razones, las justificaciones que da el autor para decir lo que dice. ¿Ok? Entonces ahí es fundamental. ¿Ok? Son las justificaciones que da. Las razones. Es como que yo diga, yo estudio esta carrera por esta razón, porque quiero ser un servidor público, porque quiero disminuir los problemas de bucales, etcétera. El autor dice razones por las cuales toma estas decisiones. No solo las dice por decir, no solo las dice porque yo lo quiero decir y ya. Esos son los argumentos. Todo lo que se refiere a justificaciones, razones o cadenas de razonamiento. ¿Qué me refiero con esto? Párrafos, bloques que aparecen en el artículo donde el autor defiende lo que está diciendo. ¿Ok? Y esto es importante. Cuando tú vas a decir un artículo, hablar sobre un artículo científico, tú hablas de una información y dices por qué lo estás diciendo. Estoy considerando utilizar amoxicilina en un paciente que no tiene ninguna alergia, infección de la garganta, porque es el medicamento que está justificando las guías de farmacología. Tal autores o de tal empresa o de tal organismo. Esos son los argumentos. Las evidencias son aquellos datos que sostienen lo que tú dices. Imagínense, los argumentos son las razones del por qué lo hago. Y las evidencias son los objetos, los conocimientos
los datos, las investigaciones que están aguantando, perdonando la palabra, pero para que se entiendan, aguantando lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Vuelvo a decir la razón. ¿Ok? Yo digo que recomiendo utilizar un antibiótico porque porque es una infección bacteriana. Ah, bueno. Pues como es una infección bacteriana, estoy dando la razón por la cual estoy utilizando este medicamento. Y evidencias, es como que de pronto alguien le dice, ¿y de dónde te basas para decir lo que dices? Ah, bueno, según los manuales de farmacología, cuando una persona tiene una infección de garganta, se recomiendan estos antibióticos, entre ellos la amoxicilina. Esa es su evidencia. Automáticamente te desmarcas. Lo que estás diciendo es que te estás basando de mucha información. Y este es el error que cometemos algunas veces con inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos dice algo y tú te lo crees, te enganchas, pero no tienes quien te sostenga. Imagínate que la evidencia es la silla donde te sientas. Si te quito la silla, la evidencia te caes. Esa es la evidencia. ¿Ok? Argumentos, evidencias. Controversias. Cuando tú lees un artículo, siempre va a haber puntos de debate. No puedes estar 100% de acuerdo con lo que dice. Cuando me refiero a controversias, no es que te pelees con el autor, es cuando de pronto tú, durante la lectura, detectas puntos que no están muy claros, puntos de debate, términos que a lo mejor el autor está poniendo y son demasiado técnicos y no hizo ninguna referencia a esos tecnicismos. Posibles objeciones, o sea, hay información que el autor las da porque ustedes lo sepan, cuando en realidad no lo saben. Cuando el autor se queda corto, o sea, hay muchos desafíos que plantea el trabajo, que en un artículo de investigación, a lo mejor, como lo está planteando el autor, no es suficiente, hay que investigar más, o sea, se quedó corto. Hagan de cuenta que yo digo, las caries dentales en niños de preescolar de tal escuela. Bueno, ¿y por qué no se trabajó en adultos? ¿Por qué no trabajó en otras escuelas? Perspectivas opuestas, decir, oye, el autor menciona en sus artículos que hay cierta controversia, que hay cierto choque de información, o decir, o en base a la información, pues considero que este autor no está considerando tales fuentes de información. Los supuestos, ahí es donde viene la parte central. Son aquellas creencias que el autor da por hecho. Si yo digo, la caries dental como elemento importante en la autoestima de las personas. Ahí el autor está diciendo que para él el tener caries o a lo mejor tener una organización estructural de los dientes impacta la autoestima. Pero en muchos países, entre ellos algunos países europeos como Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña, esos lugares, se ha visto que a ellos lo que les interesa más es la funcionabilidad más que la estética. Pero en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, la estética y la funcionabilidad para ellos es muy importante. Las asunciones que se refiere, eh, lo que el autor da por sentado. Y aquí tú tienes que ser responsable cuando tú dices, el autor está dando por sentado que esto es así, cuando en realidad considero yo bajo mi perspectiva que no es así. ¿Ok? Esos son los cuatro puntos que tienen los argumentos, de la lectura crítica, los argumentos, las evidencias, las controversias y los supuestos. Los primeros dos argumentos y evidencias es lo que trabaja el autor. Las controversias es tu responsabilidad, es tu trabajo, es encontrar puntos de debate,
objeciones, desafíos, perspectivas y también la, lo que tú asumes al decir que este artículo está diciendo de manera correcta. Cuando nosotros citamos a un autor en una plática, en una conferencia, nos tenemos que hacer responsables de que lo que estamos diciendo está de acuerdo a lo que estamos estudiando y darle crédito a ese autor. ¿Ok? Entonces aquí es importante y aquí les voy a poner un ejemplo de alumnos. Esto no es mi ejemplo, son ejemplos de los alumnos. Había un artículo donde comentaban si era necesario ponerse implantes. Los argumentos, según lo que pusieron los compañeros, es lo siguiente. ¿Por qué es necesario ponerse implantes? Hagan de cuenta, yo voy a decir, los implantes son necesarios, pero ¿por qué? Bueno, porque los implantes estimulan el hueso alveolar, previniendo su reabsorción a diferencia de las prótesis. Ah, o sea que ponerme implantes me ayuda. ¿Y de dónde te basas? ¿Dónde te basas para decir que los implantes estimulan el hueso alveolar? Bueno, evidencias. Los estudios radiográficos longitudinales, o sea, a largo tiempo, muestran menor pérdida ósea alrededor de implantes comparado con las prótesis. Entonces, aquí, vean qué tan interesante es esto. El alumno, al momento de defender su artículo, dice, los implantes son importantes, estimulan el hueso alveolar, previniendo la reabsorción. Y esto es posible gracias a que los estudios radiográficos muestran menor pérdida ósea. O sea, estás defendiendo el punto, pero hay controversias. ¿Cuáles son las controversias? Los compañeros, los alumnos, dicen que hay un costo inicial es elevado, y eso lo sabemos. Ponerse implantes no está aquí a la vuelta. La colocación de implantes es controversia lo que está diciendo, mientras que en la primera parte nos dicen, oye, hay que ponerse implantes, en la segunda parte nos bajan. La colocación de implantes generalmente implica una inversión mayor que una prótesis. También hay una necesidad de mantenimiento a largo plazo. Los implantes requieren un cuidado adecuado continuo para evitar problemas como infecciones, como la periimplatitis. ¿Ok? Y luego los supuestos. Aquí el autor supone que los pacientes están dispuestos a invertir más inicialmente por los beneficios a largo plazo. Y tú puedes estar en contra o a favor de esto. El autor, en su lectura, en su trabajo científico, él supone que los pacientes seguirán las recomendaciones de higiene y acudirán a las revisiones periódicas para el mantenimiento del implante. Pero tú puedes decir, sin embargo, esto es debatible porque hay muchos pacientes que la verdad no se ocupan de su trabajo dental y pues lo dejan pasar y cuando van al doctor es cuando ya tienen una infección. Y esto es muy importante. Entonces tú debates. Si te das cuenta, en esta imagen no está, no es un resumen, no es el documento, es lo que el alumno capta, lo que el alumno le interesa. Y cuando nosotros hacemos lectura crítica, a eso nos estamos refiriendo. Al final, como conclusión, resumen general del artículo con los puntos claves de cada una de las secciones. Acá, por ejemplo, yo digo, el autor afirma que, aquí me estoy refiriendo a los argumentos. El autor afirma que la preservación del hueso es importante, que los implantes estimulan el hueso alveolar, previniendo su reabsorción a diferencia de las prótesis. Esta afirmación se apoya en estudios radiográficos longitudinales, muestran menor pérdida ósea alrededor de implantes comparados con la prótesis. Sin embargo, vean allí, puede cuestionarse porque, perdón, el costo inicial es más elevado, hay una necesidad de mantenimiento a largo plazo, es las controversias, los implantes requieren un cuidado adecuado, continuo, para evitar infecciones. Además, el autor asume que
Los pacientes invierten más inicialmente por los beneficios a largo plazo y supone que los pacientes van a seguir las recomendaciones y agregarías tú, lo cual es debatible para un trabajo de implante. Esa es la primera actividad. Esto es nuestro mini curso de lectura crítica. Espero que se haya entendido. En el mini curso, en la plataforma, tendrán un artículo científico para que ustedes hagan exactamente esto. Vamos a requerir tres cosas. La primera, un brevísimo examen sobre este tema. La segunda, una plantilla igualita a esta, donde ustedes ponen argumentos, evidencias, controversias y supuestos. Aquí no quiero ver copiar y pegar del artículo, eso no me interesa y obviamente no va a funcionar para su trabajo. Y la parte fundamental es esta, donde ustedes ponen las conclusiones. Pueden seguir este mismo formatito, si lo queremos llamar, para poder entender la clase. Y así podemos hacer una lectura crítica. Le va a traer a ustedes grandes beneficios. Lo pueden aplicar a libros, lo pueden aplicar a canciones, lo pueden aplicar a muchas cosas que en verdad nos pueden servir. Cuando una persona hace una adecuada lectura crítica, es una persona que está desarrollando el pensamiento crítico, que está aprendiendo, que está cuestionando y que obviamente las informaciones que toma las tome en consideración a las observaciones de otros, a la información, lucha con su ego, lucha con el egocentrismo, lucha con el sociocentrismo, o sea, lucha con lo que él piensa, no lo que él dice, sino lo que está viendo, con lo que dicen los demás, ya no lo acepta tan fácil, sino que se pasa de la información que tiene. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y pues, jóvenes, me dio mucho gusto trabajar con ustedes en esta parte de la lectura crítica. Y recuerden, entonces, pues vamos a estudiar, vamos a trabajar. En epidemiología vamos a aprender muchas cosas y espero que esta información les vaya a servir no solamente para mi área, sino también para todas las áreas. Les deseo un maravilloso día y estamos en contacto, ¿ok? Y pues el video lo van a encontrar a la plataforma y también pueden entrar a mi canal de YouTube, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Para sí, para todos, Universidad Modelo.